Nuestro Señor dijo, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La Iglesia de Jesucristo, por supuesto, es la asamblea de sus seguidores. Por eso estamos aquí. Lo seguimos. El mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón esta mañana será un mensaje sobrio. Estoy bastante seguro de que ciertamente lo ha sido para mí. Al tratar de procesar esto durante la última semana mientras lo pensaba. Ahora en el saludo a la bandera de nuestra nación hay una declaración, una nación bajo Dios, que se añadió al saludo a la bandera en 1954. La pregunta es esta: ¿una nación bajo Dios? Sabemos que eso es lo que los padres fundadores pretendían, y no cualquier Dios, sino el Dios de la Escritura. Las naciones están obligadas a adorar al verdadero Dios. ¿Oíste lo que acabo de decir? Están obligadas a adorar al verdadero Dios, y hay circunstancias graves que caerán sobre ellas si no lo hacen. Quiero mostrarte eso. El 10 de junio de 1900, a la edad de 84 años, el obispo de Liverpool, J. C. Ryle, fue al cielo. Era llamado el hombre de granito. Con corazón de niño. Durante sus largos años de liderazgo en la Iglesia de Inglaterra, fue implacablemente fiel a la Biblia, a la palabra de Dios. Fue intensamente amado e intensamente odiado debido a su fidelidad a la verdad bíblica. Incluso fue llamado el león por la verdad. Su legado aún vive a nivel global. Su influencia sigue presente por sus escritos. Y mi suposición es que la mayoría de ustedes ha leído algo de J. C. Ryle. El alcance de su influencia es vasto. Pero una de las cosas que particularmente interesaban a Ryle era la relación entre la Iglesia y el Estado. Reconoció la verdad fundamental de que todas las personas y todas las naciones están llamadas a adorar al verdadero Dios. Eso no es una opción. Es un mandato divino. No creo que la gente lo entienda, pero quiero ayudarte a entenderlo. Permíteme comenzar por establecer algunas verdades fundamentales. Número 1. El hombre fue creado por Dios a imagen de Dios para la gloria de Dios. A cada persona se le da como parte de ser humano la imagen divina y el conocimiento de la naturaleza de Dios y la ley de Dios, de modo que la ley de Dios está escrita en cada corazón, y la verdad sobre Dios reside en cada corazón, de modo que la Biblia dice, si no vienen a Dios, están sin excusa. Ahora, sabemos que el instinto de adorar es fuerte en cada alma. Todos adoran. Dios ha diseñado un alma humana para adorarlo. La caída de la humanidad hace que los seres humanos se desvíen de adorar al verdadero Dios para adorar casi cualquier otra cosa. La humanidad rechaza la verdadera ley de Dios. Y así el apóstol Pablo dice, no hay ninguno que busque a Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y cada boca está cerrada, es decir, sin una excusa, y todo el mundo culpable y responsable. Ante el único verdadero Dios, Romanos 3. Así que el hombre es creado por Dios a imagen de Dios para la gloria de Dios y mandado a adorar al verdadero Dios. En segundo lugar, todas las personas deben adorar solo al verdadero Dios. La humanidad adora, entendemos eso, pero su caída lo dirige lejos del verdadero Dios hacia dioses falsos. Como dijo Jesús en Juan 4:22 a la mujer samaritana, no sabes lo que adoras. J. C. Ryle, al tratar este mismo asunto, dijo esto, cualquier adoración es más agradable al corazón natural que adorar a Dios de la manera que nuestro Señor Jesús lo describe como adorar en espíritu y verdad. El corazón natural va en la dirección opuesta a Dios. Por eso la Escritura constantemente
Manda a todos de vuelta de esa desviación para adorar al verdadero Dios. Dios dijo, no hay Dios además de mí. No hay Dios además de mí, es decir, no hay otros dioses. La Escritura dice en Deuteronomio 32, se repite en 1 Corintios 10. Que todos los dioses de las naciones son demonios. Son falsificaciones satánicas, delirios demoníacos. Solo hay un Dios. Todos los demás son alguna forma de adoración demoníaca. El primer mandamiento es este, no tendrás otros dioses delante de mí. No adorarás a ningún otro Dios, porque el Señor cuyo nombre es celoso es un Dios celoso. Éxodo 34. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos en la tercera y cuarta generaciones de los que me odian, pero mostrando misericordia hasta 1,000 a los que me aman y guardan mis mandamientos. Adora al verdadero Dios, y serás bendecido. Adora a cualquier otro Dios, y caerás bajo una maldición. Dices, bueno, ¿no aplica eso solo a Israel? No, en absoluto. Hay un profeta del que todos saben. Al menos saben sobre una parte de su vida, y fue cuando fue tragado por un gran pez. Pero hay algo mucho más importante en él. Gran esquema de las cosas al mirar a Jonás. Tercer capítulo de Jonás, va a Nínive. Nínive, por cierto, es la moderna Mosul. En Irak, al menos en esa misma ubicación. La palabra del Señor vino a Jonás, una segunda vez, capítulo 3, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama a ella la proclamación que te voy a decir. Así que Jonás se levantó y fue a Nínive. Según la palabra del Señor. Nínive era una ciudad extremadamente grande, un paseo de 3 días. Luego Jonás comenzó a recorrer la ciudad un día de caminata y gritó y dijo, aún 40 días y Nínive será derrocada. Luego, el pueblo de Nínive creyó en Dios y llamaron a un ayuno y se vistieron de cilicio desde el más grande hasta el más pequeño de ellos. Y. Cuando la palabra llegó al rey de Nínive, se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió con cilicio y se sentó en las cenizas. Él emitió una proclama y dijo en Nínive por decreto del rey y sus nobles, no dejen que hombre, bestia, manada o rebaño prueben nada. No dejen que coman o beban agua, pero tanto el hombre como la bestia deben estar cubiertos con cilicio. Y que los hombres llamen a Dios sinceramente para que cada uno se aparte de su camino malvado y de la violencia que está en sus manos. ¿Quién sabe? Dios puede volver y arrepentirse y retirar su ardiente ira para que no perezcamos. Cuando Dios vio sus obras, que se apartaron de su camino malvado, entonces Dios se arrepintió respecto a la calamidad que había declarado que traería sobre ellos, y no lo hizo. Eso no es salvación personal. Es una nación volviéndose hacia el verdadero Dios, reconociendo que hay un verdadero Dios. Y salvó a esa nación de la destrucción. En mediar. Desafortunadamente, la siguiente generación y la siguiente se desviaron de eso, volvieron a la inclinación natural de sus corazones pecaminosos. Y alrededor del 627 a.C., esa gran ciudad de Nínive fue borrada de la faz de la tierra por el juicio de Dios. Adoraban a Istar. Eran paganos. No eran judíos. La expectativa de adorar al verdadero Dios no era solo para Israel. Era para cada nación, y Dios pronunció la condena sobre una nación pagana que no lo adoraba. El Señor Jesucristo, repitiendo Deuteronomio 6, 5, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Solo hay un Dios, solo un verdadero Dios. Toda la humanidad está mandada a adorar a ese único verdadero Dios. Y la razón fundamental, el plan fundamental de Dios en lo que respecta a las naciones es bendecir a las naciones que lo reconocen como el verdadero Dios. No estamos hablando de salvación personal. Estamos hablando de un reconocimiento nacional de quién es el verdadero Dios. La tercera cosa a decir es esto, la falta de adoración a Dios. Y adorar a cualquier otro Dios trae juicio. Ciertamente trae juicio a individuos, pero también trae juicio a naciones. Ese juicio se vuelve inevitable porque cuando te alejas del único verdadero Dios, por lo tanto, te alejas de su ley. Cuando te alejas de su ley, la reverencia se va, la moralidad se va, el miedo se va, la virtud se va, y Dios se va. Ese es el ciclo de la historia de las naciones, Hechos 14. Dios ha permitido que todas las naciones sigan su propio camino. Es el camino de la destrucción. De eso habla Pablo en Romanos 1. Conocieron a Dios para glorificarlo no como a Dios, y la ira de Dios se desató sobre ellos. Dios los entregó a lujurias e impurezas, los entregó a pasiones degradantes. Ilegales, mujeres con mujeres y hombres con hombres, los entregó a una mente depravada. Y aprobaron de corazón comportamientos que sabían que los llevaban al juicio. Solo hay un Dios. Él exige que todos lo adoren, individuos para la salvación individual. Las naciones reconociéndolo para la bendición temporal nacional. ¿A dónde voy con esto? Bastante simple. Cuando cualquier gobierno se separa de Dios y su ley en la Escritura, y de su pueblo, y de su iglesia, invita al juicio a una escala personal y nacional. Es inevitable, porque Dios es inmutable. Él no cambia. Cuando el gobierno piensa que su única responsabilidad es por las necesidades físicas, materiales, sociales, temporales, ignora la realidad espiritual del verdadero Dios y las necesidades espirituales de las personas. Cuando una nación se vuelve indiferente al verdadero Dios y su palabra y su ley, comete un grave error, que, si no se revierte, llevará a esa nación a su propia destrucción. La noción de un Estado laico es una mentira. El gobierno es ordenado por Dios. En la vida de Riley, él llamó a su nación Inglaterra a la ley bíblica, al cristianismo bíblico. Y dijo, debería ser reconocido nacionalmente, y las escrituras deberían ser promovidas para el bien de la sociedad. Ahora, los reformadores tenían razón al ver tres usos para la ley de Dios. El uso una era mostrar al pecador cómo era la santidad para que el pecador pudiera ver cuánto se queda corto, ser condenado y arrepentirse personalmente y recibir la salvación que Dios ofrece a través de Cristo. Entonces el primer uso de la ley es despertar al pecador a su pecado y juicio. El segundo uso de la ley es entonces convertirse en el estándar para el comportamiento de los creyentes mientras caminan en santificación y santidad. Pero el tercer uso de la ley, dijeron los reformadores, y tenían razón, es restringir el pecado en la sociedad. Y la ley de Dios sí restringe el pecado. Y el gobierno debe ser su ejecutor. Romanos 13, 1, toda persona debe estar sujeta a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad excepto de Dios y las que existen están establecidas por Dios. Los gobernantes no son causa de miedo por buen comportamiento, sino por el mal. Porque el gobierno es un ministro de Dios para ti para bien. Pero si haces lo malo, ten miedo, porque no lleva la espada en vano. Porque el gobierno es un ministro de Dios, un vengador que trae mal al que hace mal. La ira cae sobre el que hace mal.
Y el ejecutor de esa ira en el gobierno son aquellos que llevaban las armas con fuerza mortal. Entonces, la ley de Dios, en primer lugar, está diseñada para mostrar a los pecadores cuánto nos quedamos cortos del estándar santo de Dios y cuán desesperadamente necesitamos un Redentor y un Salvador. En segundo lugar, proporcionar un estándar de comportamiento para que vivamos vidas santificadas. Pero, en tercer lugar, Dios dio la ley para restringir el pecado en una sociedad. Mientras esta sociedad siga la ley bíblica, habrá una restricción sobre el pecado. Ryle escribió esto en su día. El gobierno de Inglaterra permitiría que todos sus súbditos sirvieran a Dios o a Baal, que fueran al cielo o al infierno, justo como les plazca. El Estado no tomaría conocimiento de asuntos espirituales y miraría con indiferencia epicúrea y despreocupación. Eso es algo mortal para que una sociedad lo enfrente. Cuando escuchas a un candidato presidencial decir, si soy elegido, quiero llenar mi gabinete con musulmanes, esto es un ataque blasfemo al verdadero y viviente Dios. Ryle también dijo esto, de qué manera Dios castigaría a Inglaterra si el gobierno inglés corta todas las conexiones con él, no puedo decir. Si él nos castigaría con un golpe repentino, como una derrota en la guerra y la ocupación de nuestro territorio por una potencia extranjera, si él nos desgastaría gradualmente y lentamente por pérdida de prosperidad comercial, si él nos despedazaría dejando que tontos nos gobiernen y permitiendo que el Parlamento les obedezca, si él nos arruinaría enviando una escasez de estadistas sabios. Pero una cosa estoy seguro, el Estado que siembra la semilla de la desatención nacional de Dios, tarde o temprano, cosechará una cosecha de desastre nacional y ruina nacional. Y Inglaterra ha cosechado esa cosecha. También lo han hecho Escocia e Irlanda. ¿Quién hubiera pensado que Irlanda alguna vez legitimaría el aborto? Así que la ley de Dios tiene un propósito personal para condenar al pecador, llevarlo a la salvación. Tiene un propósito santificador como la regulación para la vida de una vida santificada, pero también tiene un propósito nacional para restringir el pecado. Entonces, ¿qué estamos diciendo? No hay Dios excepto el Dios de la Biblia. No hay verdadera moralidad, sino la moralidad de la Biblia. No hay verdadera adoración, sino la adoración del verdadero y viviente Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay bendición personal aparte de Él. No hay bendición nacional aparte de honrarlo, y no hay camino hacia Él excepto a través de Jesucristo. Todos los gobiernos irreligiosos, inmorales e indiferentes se autodestruirán. Y esa autodestrucción es solo aparentemente una autodestrucción. Es realmente un juicio divino. La complacencia sin Dios o la rebelión abierta contra Dios terminan con el mismo resultado. Una sociedad que se aleja de Dios estará abierta a todas las religiones falsas, acogiendo las doctrinas de los demonios. La sociedad que se aleja de Dios estará abierta a todas las moralidades e inmoralidades. Todas las libertades perversas, todas las preferencias sexuales, todas las ideas y opiniones, todas las mentiras, todos los engaños, todos los pecados, todas las iniquidades. Puedes querer llamarlo posmoderno, pero creo que estamos al final de la era posmoderna, y nos estamos moviendo rápidamente hacia el paganismo. Hay un nuevo término llamado justicia de investigación. Es la justicia social que ha llegado a la universidad en los últimos años. Y la justicia de investigación dice, si eres un hombre heterosexual blanco, tu investigación, no importa lo que sea, es inaceptable. Eres un opresor.
No aceptamos tu investigación. Esto embotena el filo de todo avance y nos devuelve a las tribus en la jungla. Amén. La nación que se aleja de Dios perderá el control de absolutamente todo. El caos comenzará a apoderarse, y llevará a la anarquía. Y la anarquía generalmente conduce a un estado policial o una dictadura. Tenemos una mente reprobada. No pensamos racionalmente. Si piensas que rechazar el avance científico de vanguardia porque proviene de un hombre heterosexual blanco avanzará a una sociedad, eso muestra que tienes una mente reprobada. Eso es locura. Eso es demencia. Eliminar la adoración del verdadero Dios es un desastre para una nación. Primera de Timoteo 2, 1. Y 2, Pablo dijo, ante todo, entonces, insto a que se hagan súplicas y oraciones, peticiones y acciones de gracias en nombre de todos los hombres por los reyes, gobernantes, todos los que están en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible en toda piedad y dignidad. Esto es Pablo diciendo, Dios desea que la gente viva una vida tranquila y apacible. Eso no es lenguaje de salvación. Eso es simplemente paz social, bienestar, el disfrute de la gracia común. Pero para que eso suceda, tenemos que orar por los líderes que están en autoridad. Orar para que se sometan a Dios, primero que sean salvos. Se sometan a Dios. Cuando Dios y Cristo y la Escritura son deshonrados en una nación, habrá violencia, habrá ruido, transgresiones y vergüenza. No habrá una vida tranquila y apacible en toda piedad y dignidad. Josué 12 y 20, si abandonas al Señor y sirves a dioses extranjeros, entonces Él se volverá y te hará daño y te consumirá después de haberte hecho bien. No hay duda de que Dios ha hecho bien a esta nación, pero Él consumirá esta nación si continúa por el camino en que está. Eliminar la adoración del verdadero Dios, eliminar la autoridad de su palabra, la voz de la Iglesia, la educación moral de niños y jóvenes, eliminar el Evangelio porque es demasiado ofensivo. Es el camino hacia la destrucción nacional. Dios eligió a Israel y expuso estas mismas realidades a Israel. Y Israel fue desobediente, y eso destruyó a Israel. Y ellos tenían una promesa de pacto de Dios. Su destrucción no fue final porque Dios promete salvarlos en el futuro. Ninguna otra nación tiene tal promesa de restauración y salvación nacional en el futuro. Si Dios no perdonó a Israel históricamente, no va a perdonar a personas que no son parte de su pacto. Escucha. Cuán amplia dice la Biblia que es la adoración del verdadero Dios. Salmo 338, que toda la tierra tema al Señor. Que todas las naciones del mundo lo reverencien. Salmo 117, 1, alaben al Señor, todas ustedes naciones, y exáltenlo, todos ustedes pueblos. Ahora, eso tiene que venir de liderazgo. Así que Salmo 7211 dice, que todos los reyes se inclinen ante Él, y todas las naciones lo sirvan. Amén. Todos los reyes, todas las naciones. ¿Recuerdas la historia del profeta Daniel? Y Nabucodonosor, que se consideraba a sí mismo como Dios. Y fue convertido en una bestia. Durante años, vagó por él. Prado loco con uñas crecientes y comportamiento animalístico. Daniel 4 y 34 dice, al final de ese periodo, yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos hacia el cielo y mi razón volvió a mí y bendije al Altísimo y lo alabé y honré a quien vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino perdura de generación en generación. Nabucodonosor dijo esto,
Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y es capaz de humillar a aquellos que caminan con orgullo. Había un rey pagano, tan pagano que intentó paganizar a Daniel y sus 3 amigos sin éxito. Y Dios lo convirtió en una mente reprobada actuando como una bestia hasta que llegó a sus sentidos y reconoció que el Altísimo es digno de ser alabado y honrado. Su dominio es un dominio eterno. Su reino perdura de generación en generación. Dios debe ser adorado por todas las naciones, todos los líderes o caerá el juicio. Volvamos por un momento a Josué, capítulo 10. ¿Recuerdas que cuando Moisés fue a estar con él Señor, el manto de liderazgo fue entregado a Josué? Y Josué llevó a los hijos de Israel a la tierra de Canaán, que había sido prometida, por supuesto, a Abraham mucho antes. Pero cuando Josué entró en la tierra, quiero que veas lo que hizo. Ve al final del capítulo 10, verso 40. Bueno, verso 38. Josué y todo Israel con él regresaron a Deir y lucharon contra ella. La capturó y a su rey y todas sus ciudades y los hirió con el filo de la espada y destruyó completamente a toda persona que estaba en ella. No dejó sobreviviente. Al igual que había hecho en Hebrón, así lo hizo en Debir y su rey. Como también había hecho en Libna y su rey. Lo primero que hace Josué es entrar en la tierra del paganismo y él es el verdugo de la ira del Señor. Verso 40. Entonces, así Josué golpeó toda la tierra, la región montañosa, y el Negev en el sur, y la llanura, y las laderas, y todos sus reyes. No dejó sobreviviente, pero destruyó completamente a todos los que respiraban, tal como el Señor, el Dios de Israel, había ordenado. Esto parece muy perturbador para muchas personas que leen esto en el Antiguo Testamento. Pero ninguno de esos reyes murió bajo ese juicio que no hubiera muerto bajo él. Juicio de otra manera si Dios no hubiera hecho esto. Dios es quien destruye tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Usó a Josué como su verdugo. Josué los golpeó desde Cades Barnea, incluso hasta Gaza, y todo el país de Gosen, incluso hasta Gabaón. Josué capturó a todos estos reyes y sus tierras. Y en un momento, porque el Señor, el Dios de Israel, luchó por Israel. Así que Josué y todo Israel con él regresaron al campamento en Gilgal. Ve al capítulo 11 verso 17. Además, desde el monte Alac que se levanta hacia Seir, incluso hasta Balgad en el valle del Líbano al pie del monte Hermón, eso es muy al norte. Capturó a todos sus reyes y los derribó y los mató. Josué libró una larga guerra con todos estos reyes. No hubo una ciudad que hiciera la paz con los hijos de Israel. Sus corazones eran tan duros, verso 20, fue el Señor entonces quien selló la dureza de su corazón para enfrentarse a Israel en batalla con el fin de destruirlos completamente, para que no recibieran misericordia, sino que Él los destruyera tal como el Señor había ordenado a Moisés. Verso 23, así que Josué tomó toda la tierra según todo lo que el Señor había hablado a Moisés. Josué la dio como herencia a Israel según sus divisiones por sus tribus. La dividió en las 12 tribus y la tierra tuvo descanso de la guerra. Solo echa un vistazo al capítulo 12. Aquí están los reyes derrotados y asesinados. Todo el capítulo 12 los enumera. 31 reyes, al final del capítulo 12. Eso es impactante para muchas personas que Dios es un verdugo de reyes paganos que no lo han reconocido. Dios es el mismo Dios hoy. No quiere decir que no sea compasivo y misericordioso. Lo es,
y el Antiguo Testamento es claro en eso. Pero para aquellos que lo rechazan y su oferta de perdón y salvación, es Él. Juez inevitable. Esto pone una enorme carga sobre el liderazgo en un país. Sé que hay muchas personas que están buscando poder político. Eso es peligroso buscar. Peligroso porque Dios tiene requisitos para aquellos en el poder. ¿Y quiere? Compartir solo algunos de ellos contigo, porque las naciones básicamente se forman por aquellos que las lideran. Y por lo que exigen y lo que toleran, una nación será definida. Entonces, ¿qué requiere Dios? Vamos a volver al Salmo 2. Voy a darte mucha escritura, así que solo aguanta y escucha. Salmo 2 verso 10. Ahora, por lo tanto, oh reyes, muestren discernimiento. Tomar advertencia, oh jueces de la tierra. Si estás en posición de poder, ya seas un rey o un juez, gobernador, presidente, vicepresidente, congresista, senador, alcalde, lo que sea. Tomar advertencia. Adora al Señor con reverencia y alégrate con temblor. Haz homenaje al Hijo para que Él no se enoje y perezcas en el camino, porque su ira puede encenderse pronto. Cuán bendecidos son todos los que se refugian en Él. Rechaza al Hijo de Dios, y enojarás a Dios, y su ira caerá sobre ti. Salmo 7211, nuevamente, que todos los reyes se inclinen ante Él. Todas las naciones lo sirvan. Escucha el Salmo 138, 45. Todos los reyes de la tierra darán gracias a ti, oh Señor, cuando hayan escuchado las palabras de tu boca. Y cantarán de los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor. Por cierto, eso no es una profecía, sino una esperanza a la luz de lo que el Señor había hecho a través de David e Israel. Salmo 47. Y solo te los leeré, pero puedes anotarlos si quieres mirar atrás. En el Salmo 47, aplaudan con las manos. Todos los pueblos, todas las naciones. Griten a Dios con voz de alegría, porque el Señor más alto es digno de ser temido, un gran rey sobre toda la tierra. Eso es un llamado a la adoración nacional universal del verdadero Dios. Eso es un mandato. Y no hacer eso es traer sobre uno mismo un juicio aterrador. Entonces, ¿qué podemos decir que debe marcar a un gobernante? Adoración del verdadero Dios. En segundo lugar, justicia, justicia. Segundo Samuel 23, 3, durante el tiempo de David dice, el que gobierna sobre los hombres debe ser justo. Gobernando en el temor de Dios. Entonces la adoración y la justicia van juntas. Escucha a Proverbios 16:12. Es una abominación para los reyes, los gobernantes cometer actos perversos, porque un trono se establece en la justicia. Proverbios 14:34, la justicia exalta a una nación. El pecado es una desgracia para cualquier pueblo. Proverbios 20 verso 28, la lealtad y la verdad preservan al rey, y él sostiene su trono por justicia. Proverbios 25, 5, aparta a los malvados ante el rey y su trono se establecerá en justicia. Esa es una gran sabiduría. Deshazte de los asesores malvados, y un gobernante tiene la oportunidad de gobernar con justicia. A veces por aquí, vemos gente diciendo, recuerda al gobernador, o deshagámonos de nuestro gobernador porque están molestos. En primer lugar, necesitamos orar por la salvación de nuestro gobernador. Y en segundo lugar, Dios no está ajeno a todo lo que él ha hecho. Y cuando llegue el momento del juicio,
Dios ejecutará esa ira si no hay arrepentimiento. Y salvación. Proverbios 29, 2, cuando aumentan los justos, el pueblo se alegra. Cuando gobierna un hombre malvado, la gente gime. ¿Has estado gimiendo? Cuando gobierna un hombre malvado, la gente gime. Literalmente en hebreo, hacen un suspiro. Ya hemos tenido suficiente. Isaías 32 abre el capítulo, y aquí, un rey reinará con justicia y los príncipes gobernarán con justicia. Cada uno será como un refugio del viento y un refugio de la tormenta, como arroyos de agua en un país seco, como la sombra de una enorme roca en una tierra abrasada. No te sientes así sobre tus líderes, ¿verdad? Es porque no gobiernan con justicia. No son refugio del viento. Para nosotros, no son refugio en la tormenta. No son arroyos en un país seco. No son una roca de sombra en una tierra abrasada. Hay una tercera y muy relacionada característica de los líderes que Dios requiere, y eso es justicia. Justicia, antes leí el Salmo 83 y 84. Pero sí. Retrocedemos al Salmo 82, lees seguiré, sigue adelante. Los primeros tal vez unos 8 versos. Salmo 82, Dios toma su lugar. En su propia congregación. Él juzga en medio de los gobernantes. Esto es como si todos los gobernantes del mundo estuvieran reunidos y Dios estuviera en medio de ellos. ¿Cuánto tiempo, verso 2, juzgarás injustamente y mostrarás parcialidad a los malvados? Reivindica al débil y al huérfano. Haz justicia a los afligidos y desamparados. Esas son las personas que no pueden sobornar al líder. Rescata al débil y necesitado. Líbralos de la mano del malvado. No saben ni entienden. Caminan en tinieblas. Todos los cimientos de la tierra están sacudidos. Dije, ustedes son dioses. Esto es sarcasmo a los gobernantes. Ustedes son dioses, ¿no? Todos ustedes son hijos del Altísimo. Eso es sarcasmo. ¿Piensas que eres Dios? ¿Piensas que estás representando al Altísimo? Morirás como hombres y caerás como cualquiera de los príncipes. Levántate, oh Dios. Juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Dios reúne a todos los gobernantes mundiales. En ese sum, jueces, legisladores, reyes, presidentes, gobernadores, personas en cualquier papel responsable de liderazgo, y Dios preside sobre todos ellos. Están marcados por la oscuridad intelectual y la oscuridad moral. Gobiernan injustamente. Socavan el orden moral que Dios ha establecido para el bienestar humano, y piensan que son dioses y no lo son. Son hombres que serán destruidos. Proverbios 29, 4, el rey da estabilidad a la tierra por justicia, pero un hombre que toma sobornos la derriba. Proverbios 815, por mí reinan los reyes y los gobernantes. Decretan justicia. Por mí, verso 12, sabiduría. Por sabiduría, los reyes reinan y los gobernantes decretan justicia. Eso nos lleva a una cuarta característica de los gobernantes, que es sabiduría, No puedo resistirme a ira. Proverbios 8 por un momento. Hay tantas escrituras. Solo te estoy dando algunas muestras de ellas. Pero en Proverbios 8. Podrías recogerlo en el verso 12. Yo sabiduría habito con prudencia. Encuentro conocimiento y discreción. El temor del Señor es odiar el mal.
orgullo y arrogancia y el camino malvado y la boca pervertida, odio. El consejo es mío y la sabiduría sólida, yo soy entendimiento, el poder es mío. Esto es sabiduría personificada. Por mí, los reyes reinan y los gobernantes decretan justicia. Por mí, los príncipes gobiernan y los nobles, todos los que juzgan correctamente. Amo a aquellos que me aman. Eso es sabiduría. Amo a aquellos que aman la sabiduría, y aquellos que me buscan diligentemente me encontrarán. Y las riquezas y el honor están conmigo, riqueza duradera y justicia. Mi fruto es mejor que el oro, incluso oro puro, y mi rendimiento mejor que plata de elección. Camino en el camino de la justicia en medio de los senderos de justicia para dotar a aquellos que me aman con riqueza para que pueda llenar sus tesoros. Dios no quiere retener nada. Pero sus bendiciones están en el camino de la justicia. No para un gobernador anunciar que han disminuido la consecuencia por la homosexualidad depredadora sobre un menor. Eso no es caminar en justicia. El profeta Jeremías. Capítulo 22 verso 1. Así dice el Señor. Baja a la casa del rey de Judá y allí habla esta palabra y di, escúchala. Palabra del Señor, oh rey de Judá, que te sientas en el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entran por estas puertas. Así dice el Señor, haz justicia y rectitud y libera al que ha sido robado del poder de su opresor. Además, no maltrates ni hagas violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda. No derrames sangre inocente en este lugar. Porque si ustedes hombres realmente realizan esta cosa, entonces los reyes entrarán por las puertas de esta casa. Sentados en el lugar de David en su trono, montando en carros y en caballos, incluso el rey mismo y sus siervos y su pueblo. Pero si no obedecen estas palabras, juro por mí mismo, declara el Señor. Esta casa se convertirá en una desolación. Bajo tu liderazgo, los inocentes son masacrados. Pagarás. Los más inocentes de todos son los bebés en el vientre siendo asesinados. Y Daniel, nuevamente, el profeta Daniel, solo un comentario del capítulo 2 verso 20. Daniel bendijo al Dios del cielo. Y Daniel dijo, sea bendito el nombre del Dios para siempre y para siempre, porque a Él pertenecen la sabiduría y el poder. Él es quien cambia los tiempos y las épocas. Él quita reyes y establece reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los hombres de entendimiento. Él es quien revela las cosas profundas y ocultas. Él sabe qué hay en la oscuridad y la luz habita con él. A ti, oh Dios de mis padres, doy gracias y alabanza porque me has dado sabiduría y poder. Incluso ahora me has hecho saber lo que te pedimos, porque nos has hecho saber el asunto del rey. ¿Adivina qué? Un creyente que conoce la palabra y la voluntad de Dios puede explicar la realidad a un rey. A un rey. Eso es lo que hizo Daniel. Y su sabiduría fue tan profunda que se convirtió en el primer ministro de ese reino pagano. La sabiduría solo viene de Dios, como descubrió Nabucodonosor. De nuevo, en Proverbios, y estos son solo entre las muchas escrituras que podríamos mirar, Proverbios 25. Estos también son proverbios de Salomón, que los hombres de Ezequías, rey de Judá, transcribieron. Es la gloria de Dios ocultar un asunto, pero la gloria de los reyes es buscar un asunto. Como los cielos por altura y la tierra por profundidad, así el corazón de los reyes es insondable. Apártala. Escoria de la plata y saldrá un vaso para el orfebre. Aparta a los malvados ante el rey y su trono se establecerá en justicia. En otras palabras,
Los reyes se supone que resuelvan problemas muy difíciles, pero no podrán hacerlo, como hemos señalado, si están rodeados de asesores mentirosos y corruptos. Y eso lleva a una quinta característica de un gobernante: honestidad. Honestidad. Solo un par de versos a lo largo de esa línea. Proverbios 17, 7, el discurso excelente no es adecuado para un tonto, mucho menos los labios mentirosos para un gobernante. ¿No estás cansado de la gente mentirosa en el poder? Proverbios 2028 dice, la lealtad y la verdad preservan al rey. Hay una sexta característica de un gobernante: moralidad, y eso está en el capítulo final de Proverbios. Proverbios 31 sufre un poco porque todos comienzan con el verso 10 sobre la esposa. Y eso es un pasaje increíble. Pero si comienzas al principio, aprenderás sobre lo que Dios espera de un gobernante. Las palabras del rey Lemuel, el oráculo, que su madre le enseñó, que, oh mi hijo, este es un rey, Lemuel. ¿Qué, oh hijo de mi vientre? ¿Y qué, oh hijo de mis votos? ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué quieres saber de tu madre experimentada y sabia? No des tu fuerza a las mujeres ni tus caminos a lo que destruya a los reyes. Inmoralidad. No es para los reyes, oh Lemuel. No es para los reyes beber vino ni para los gobernantes desear bebida fuerte. Porque beberán y olvidarán lo que está decretado y pervertirán los derechos de todos los afligidos. Da bebida fuerte a aquel que está pereciendo. Úsalo para aliviar el dolor de alguien que está muriendo. Vino a aquel cuya vida es amarga. Deja que beba y olvide su pobreza y no recuerde más su problema. Pero abre tu boca por el mudo, por los derechos de todos los desafortunados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos de los afligidos y necesitados. Advertencia contra los vicios, la inmoralidad con mujeres, el exceso, la indiferencia. Hay otra característica de los gobernantes que Dios honra y esto es poderoso. Es la humildad. Vuelve a 2 Crónicas 2 Crónicas. Capítulo 33. Manasés, el rey Manasés, que siguió a Ezequías en el reino sureño de Judá, tenía 12 años cuando se convirtió en rey, y reinó 55 años en Jerusalén. Hizo el mal a la vista del Señor según las abominaciones de las naciones que él Señor desposeyó antes de los hijos de Israel. Hizo el mal a la vista del Señor. ¿Cómo lo hizo? Construyó los lugares altos, lugares para adorar ídolos, que Ezequías, su padre, había derribado. Erigió altares para los Baales y hizo Aserim, una especie de deidad, adoró a todo el ejército del cielo, adoró a las estrellas, construyó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Construyó altares para todo el ejército del cielo en los 2 patios de la casa del Señor. Esto es increíble. Manasés está poniendo ídolos en el templo. Hizo pasar a sus hijos por el fuego en el valle de Ben Hinnom. Es decir, quemó a sus hijos como sacrificios a Baal. Practicó hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería, trató con médiums y espiritistas. Hizo mucho mal a la vista del Señor, provocándolo a ira. Luego puso la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a Salomón, su hijo, en esta casa y en Jerusalén, que he elegido de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que he designado para sus padres, si solo observan hacer todo lo que les he mandado según toda la ley,
los estatutos y las ordenanzas dados a través de Moisés. Así, Manasés indujo a Judá y a los habitantes de Jerusalén a hacer más mal que las naciones que él Señor destruyó antes de los hijos de Israel. Y el Señor habló a Manasés y a su pueblo y no prestaron atención. Por lo tanto, el Señor trajo a los comandantes del ejército del rey de Asiria contra él, y lo capturaron con ganchos, lo ataron con cadenas de bronce, lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios, se humilló grandemente ante el Dios de sus padres. Cuando oró a él se conmovió por su ruego y escuchó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. ¿Y qué hizo? Verso 15, quitó los dioses extranjeros, quitó los ídolos, levantó el altar del Señor. Era demasiado poco y demasiado tarde. La gente todavía sacrificaba, verso 17, en los lugares altos, aunque pretendían que era un sacrificio a Dios. Le siguió Amón, verso 21. 22 años cuando se convirtió en rey y reinó 2 años, hizo el mal a la vista del Señor como Manasés su padre había hecho. Amón sacrificó a todas las imágenes talladas que su padre Manasés había hecho y las sirvió, las trajo de vuelta. No sé. Humilló ante el Señor y como su padre Manasés había hecho. Amón multiplicó la culpa. Finalmente, sus siervos conspiraron contra él, lo mataron en su propia casa. Pero la gente de la tierra mató a todos los conspiradores contra el rey Amón, y la gente de la tierra hizo rey a Josías, su hijo, en su lugar. Un padre que se humilló, un hijo que se negó a humillarse. Si sigues leyendo estas cuentas, esto sigue apareciendo. Hizo el mal a la vista del Señor. Hizo el mal a la vista del Señor. Hizo el mal a la vista del Señor. Ese es el epitafio de todos los reyes de Israel, el reino del norte. Y la mayoría de los reyes del reino del sur de Judá. Hizo el mal a la vista del Señor. Hizo el mal a la vista del Señor. Hubo un soplo de aire fresco con Josías, pero el resto es la historia del mal. Números 12, 3 dice, ahora el hombre Moisés era muy humilde más que cualquier hombre que estaba sobre la faz de la tierra. Humildad, una disposición para reconocer el pecado, arrepentirse y girar antes de que sea demasiado tarde. Dios espera eso de los gobernantes malvados. Necesitamos llamar a los gobernantes que están haciendo el mal a arrepentirse. Caer ante Dios. Clamar por perdón y misericordia a través de Cristo. No hay misterio sobre lo que Dios requiere. Permíteme sugerir solo otras 2 cosas. Protección. Protección. Lo acabamos de leer. Proverbios 31, 8 y 9, abre tu boca por el mudo, por los derechos de todos los desafortunados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos de los afligidos y necesitados. Él es un protector. Habacuc 2 y 12, el profeta dijo, ay del que edifica una ciudad con derramamiento de sangre y funda una ciudad con violencia. Se supone que deben ser protectores. El Salmo 94 habla de esto, solo unos pocos versos, versos 20 y 21 y siguientes. ¿Puede un trono de destrucción aliarse contigo? ¿Alguien que permite matar? ¿Uno que hide a travesuras por decreto? ¿Se unen contra la vida de los justos y condenan a muerte al inocente? Todo lo que puedo pensar cuando leo eso es el aborto. Pero el Señor ha sido mi fortaleza y mi Dios, la roca de mi refugio. Ha devuelto su maldad sobre ellos y los destruirá en su maldad. Nuestro Señor los destruirá.
No conozco una advertencia más devastadora para los gobernantes que toleran la muerte de inocentes que esa. Y, finalmente, coraje. Coraje. Los gobernantes necesitan coraje. El coraje es difícil de encontrar. Para ser un gobernante virtuoso, para liderar una nación que Dios bendecirá, un líder debe adorar al verdadero Dios, debe conducir su vida y sus asuntos en nombre del país o la nación con justicia, sabiduría, honestidad, moralidad. Debe ser humilde. Debe ser un protector de aquellos que necesitan protección. Y, finalmente, debe tener coraje. Eso se expresa de manera hermosa en el inicio del libro de Josué y hablamos de esto hace unas semanas, así que no lo enfatizaré mucho. Pero cuando Moisés le pasa el bastón a Josué para ser el líder, Josué 1:6, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres darles. Solo sé fuerte y muy valiente. Ahora, ¿cuál es la base de ese coraje? Sé fuerte y muy valiente. Sé cuidadoso de hacer según toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que seas cuidadoso de hacer según todo lo que está escrito en él. Entonces harás prosperar tu camino. Entonces tendrás éxito. ¿No te he mandado? Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. La gente me dice, tienes mucho coraje. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? No. Estoy agradecido porque el Señor me ha dado resolución, pero no tiemblo. Y no me desanimo sin importar lo que venga porque el Señor Dios está conmigo. Porque estoy siguiendo su palabra. Estoy siguiendo el libro de la ley y no se aparta de mi boca día y noche. ¿Quiere? Hacer todo lo que está escrito en él. Y entonces la promesa de Dios es que tu camino será próspero, y tendrás éxito. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Estas son las características de los líderes y gobernantes que Dios bendice. Un hombre que tiene carácter, convicción, virtud, justicia, sabiduría, honestidad, será muy cuidadoso con él. Poder. Y lo primero que hará con su poder es asegurarse de honrar a Dios y a la Iglesia de Dios y a la Iglesia del Señor Jesucristo. Será un fuerte defensor de todo lo que honra a Dios. Se someterá a los mandamientos de Dios y a todas las demandas de Dios para él como gobernante. No hay otra forma de distinguir a un buen gobernante de un mal gobernante. No. Es la personalidad. Los estándares de Dios son la única forma de distinguir a un buen gobernante de uno malo. Un líder sin virtud, un líder sin carácter es como un cirujano contaminado. El estándar es muy alto. Necesitamos líderes como lo que significa que necesitamos reemplazar a muchos de los que tenemos o necesitan arrepentirse y ser salvados. ¿Hay alguna esperanza? ¿Hay un rey ideal? ¿Conoces la respuesta? ¿Hay un rey ideal? Lo estamos esperando, ¿verdad? El rey de reyes. Escucha lo que dijo Isaías en Isaías 33:17. Tus ojos verán al rey en su belleza. Contemplarán una tierra distante. Tu corazón meditará sobre el terror. ¿Dónde está el que cuenta? ¿Dónde está el que pesa? ¿Dónde está el que cuenta las torres? Ya no verás a un pueblo feroz, un pueblo de habla ininteligible que nadie comprende, de lengua balbuceante que nadie entiende.
En otras palabras, ya no verás a otro invasor, otro poder conquistador con un idioma extranjero. Mira hacia Sión, la ciudad de nuestras fiestas señaladas. Tus ojos verán a Jerusalén en una habitación sin disturbios, una tienda que no será doblada. Sus estacas nunca serán arrancadas, ni ninguno de sus cordones será desgarrado. Pero allí, el majestuoso, el Señor será para nosotros un lugar de ríos y canales anchos, sobre los cuales no irá ningún bote con remos y por los cuales no pasará ningún barco poderoso. Porque el Señor es nuestro juez. El Señor es nuestro legislador. El Señor es nuestro Rey. Él nos salvará. Me encanta eso. Él nos salvará. Vuelta a Daniel. Muy frustrante porque tengo muchas otras escrituras, pero solo tengo otra media hora. No. Daniel, capítulo 7, verso 13. Daniel dice en el capítulo 7 verso 13, seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí, con las nubes del cielo, 1. Como un hijo de hombre venía y subió al anciano de días y fue presentado ante él. A él se le dio dominio, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y hombres de cada lengua lo sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino es uno que no será destruido. ¿Hay un rey ideal? Sí. ¿Sabemos quién es? El Señor Jesucristo. Volverá para establecer su reino. Viene en el libro de Apocalipsis, montando en un caballo blanco, Rey de reyes y Señor de señores. El salmista dijo en el Salmo 2, 8, pídeme y te daré las naciones como herencia, y los confines de la tierra como tu posesión. El Padre diciendo eso al Hijo, te daré las naciones. Salmo 10 y 27, todos los confines de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de la tierra te adorarán. Salmo 98, 3, todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Salmo 102, 15, así las naciones temerán el nombre del Señor, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Un rey vendrá que reinará con justicia, y establecerá su reino. Ningún otro que el Señor Jesucristo. Lo estamos esperando, ¿verdad? Lo estamos esperando. Mientras esperamos, tenemos esperanza, y esa es una esperanza realizada. Ya nos aferramos a ella firmemente porque está prometida en la palabra de Dios. Permíteme cerrar con el Salmo 67. Dios ten piedad de nosotros y bendícenos y haz que su rostro brille sobre nosotros, para que tu camino sea conocido en la tierra, tu salvación entre todas las naciones. Que los pueblos te alaben, oh Dios. Que todas las naciones te alaben. Que las naciones se alegren y canten de alegría, porque juzgarás a los pueblos con rectitud y guiarás a las naciones en la tierra. Que los pueblos te alaben, oh Dios. Que todos los pueblos te alaben. La tierra ha producido su cosecha. Dios, nuestro Dios nos bendice. Dios nos bendice para que todos los confines de la tierra le teman. El salmista está diciendo, si somos un pueblo bendecido, que el mundo lo vea. Sí. Por eso estamos aquí hoy, sin importar lo que se supone que debemos hacer según la evaluación del mundo. Estamos aquí porque queremos que el mundo vea que Dios es un Dios que bendice a su pueblo fiel. Oremos. Es un privilegio alto y santo más allá de la expresión navegar. La verdad de la Escritura, ver su consistencia, su poder, su claridad. Trae sobre nuestras almas tanto convicción como bendición, temor y alegría, juicio y perdón, la amenaza de ira y la promesa del cielo.
Oramos por nuestro país, oramos. Por nuestros líderes, oramos por su salvación, en primer lugar. Y oramos para que aquellos que son líderes malvados sean reemplazados, y que nos concedas graciosamente líderes justos, veraces, adoradores que nos restauren la bendición nacional que está tan lejos. No tenemos derecho a pedir eso. Sería pura gracia que lo hicieras. Pero no bendecirás a este país a menos que este país cumpla con las condiciones para la bendición. Que comience con nosotros. Por eso, necesitamos ser la Iglesia, y necesitamos dejar que la luz brille intensamente sin importar qué. Debemos dejar que nuestra luz brille delante de los hombres para que vean el poder transformador del Evangelio con el fin de que podamos confrontar el pecado y el mal en todos los niveles, incluido el liderazgo, y dar muestra de la alegría y la paz y la esperanza que llenan nuestros corazones a través de Cristo. Gracias por reunirnos hoy. Ahora, que salgamos de este lugar comprometidos de nuevo a vivir para tu gloria y tu honor y proclamar a Cristo como Señor. Oramos en su nombre. Y todos dijeron, amén. Amén.